Hola, bienvenidos un día más a la Tribu Divo. Hoy no tenemos a Antía, tenemos un sustituto en prácticas, Totoro. Nos va a hablar muy bien. Nada, hoy tenemos una invitada muy especial, es una invitada que lleva unos cuantos años ya haciendo animación, con un cortometraje precioso que vais a poder ver en el programa, bueno, por ahí. Tiene unas estéticas fabulosas y tiene un estudio de animación. Es la cofundadora de un estudio de animación dedicado sobre todo a la publicidad, Wesney Studio. Vais a flipar con la charla, quedaros porque es Iria López. ¡Bienvenidos a la tribu! ¡Dibu! ¡A la tribu! ¡Dibu! ¡A la tribu! ¡Dibu! Hola, ¿qué tal? Otro programa más. Lo primero decir que este programa es un programa producido por Zaytun Films. Tenemos a la realización a Claudia Berro y Marta Insua. Al sonido a Samuel de Abreu. Pues Irene García. Totoro. ¡Bravo! Y yo, David Fidalgo. Y tenemos hoy una invitada muy especial, es una animadora con mucha trayectoria y que tiene un estudio de animación que se dedica mayormente a la publicidad con unas creaciones súper chulas que vais a ver durante el programa, que es Iria López. Muchas gracias por venir. Bienvenida. Nada, lo primero eso, muchísimas gracias por venir. De nada, gracias por invitarme. Nosotros encantados de que estés aquí, porque nos mola mucho tu trabajo, entonces aprovechar gracias. que estás por la ciudad, pues hay que decir, vente para acá. Nada, si quieres presentarte brevemente, en plan, ¿cómo te definirías? O el estudio Wednesday, joder, siempre se me traba. Wednesday Studio. Somos un estudio en Londres. Somos pequeñitos, o sea, está dirigido por Daniela y yo. Nos conocimos estudiando juntas en el Film School en Londres y nada, llevamos ya casi 14 años trabajando juntas. Wow. Empezamos como dúo directors y haciendo freelance de animación cada una por su lado y al final ya montamos el estudio juntas. Hacemos comerciales sobre todo, es short form content, o sea, formato corto de animación para lo que sea. Normalmente es comercial, pero puede ser vídeos de música, contenido para online, sí, lo que sea formato corto. Educativo, documental. Mola, porque eso parte es una perspectiva diferente de otros invitados que hemos tenido, que es otra parte de la industria de la animación que está muy guay tener aquí y que puedas comentarnos sobre ello. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre ya el estudio y el presente y todo esto, ¿cómo empiezas en el mundo de la animación, tus inicios en todo esto? Pues yo estudié Bellas Artes en Pontevedra. Como yo. Cuando estudié Bellas Artes yo ya sabía que quería hacer algo de audiovisual, dibujo, o sea, no tenía muy claro animación específicamente, pero allí me especialicé en escultura, que ni siquiera me especialicé en audiovisual. Wow. Pero yo es que en Pontevedra no es una escuela de arte tradicional, es contemporáneo. Entonces, da igual en qué te especialices, puedes hacer lo que sea. Yo hice más bien vídeos y cosas así. Sí, no, es muy libre. No me atrevo a llamarlo animación. Era collage digital, a lo mejor, no sé. Bueno, pero eso son unos inicios. Estás empezando, sí. empezando a experimentar. Y con eso me hice un portafolio y me fui a Londres sin hablar inglés. Wow. Y me hice una lista de estudios a donde me gustaría trabajar, que eran estudios donde hacían sobre todo vídeos de música. Para los vídeos de música que a mí me gustaban de la MTV, yo me apunté todos los estudios y allí fui con mi portafolio. Y sin hablar inglés, obviamente, no conseguí nada. Entonces, una semana más tarde dije, o me busco cualquier trabajo o aquí no duro ni un día más, porque allí era todo muy caro. Entonces, acabé trabajando en un pub. Además, me esforcé mucho en no juntarme con otra gente que solo hablara español. Entonces, no quería trabajos en restaurantes españoles ni nada de eso. Y en el pub aprendí a hablar inglés. Y 6 meses más tarde me presenté para un máster en St. Martin's. Hice el máster, era corto, o sea, era así como barato. O sea, no era y con eso me hice un portafolio para pedí la beca de la Barrié, de la Fundación Barrié. Y es que en St. Martin's conocí a otro chico que era de Madrid y
él conocía muchas bandas españolas, El Canto del Loco o El Hombre Linterna, y juntos hicimos, o sea, yo trabajando para él, hicimos vídeos de música para esta gente, y con esos vídeos me hice un portafolio, con ese portafolio pedí la beca de la Barrié y me lo dieron. ¿Y eran vídeos de animación ya? Eran vídeos que mezclaban live action y animación, porque él se dedicaba a live action y yo me dedicaba más a animación, y era una mezcla. Y como esos vídeos estuvieron en los 40 principales, estuvieron en la tele aquí en España, pues cuando con ese portafolio me ayudó muchísimo a conseguir la beca. Claro, aparte antes, en los 40 principales echaban por la tele todos los videoclips y tal. Claro. Yo no me acuerdo de esto. Pues no hace tanto tiempo Pues de eso realmente, pero nunca lo seguí mucho. Y nada, gracias a esta beca pude hacer un máster mucho mejor, que es en el Film School, que para mí era impagable, yo no lo habría podido hacer sin la beca. Y fue mucho curro allí porque entré también con este portafolio, pero es una escuela de cine donde estaba haciendo el máster en dirección de animación y exigían que ya supieras animar. Claro. Pero yo no sabía animar realmente, o sea, yo sabía After Effects y sabía dibujar encima de live action, pero mis animaciones no eran lo que se considera animación tradicional. Y ahí pues aprendí a animar al mismo tiempo que hice el máster, con la ayuda de otros estudiantes, porque ellos no te... Claro. Y fue una paliza, la verdad. Claro, es muy frustrante el de repente pillar ese nivel más academicista. Bueno, pues la verdad es que teniendo la beca como estudiante fue un privilegio, porque no me tenía que preocupar por ganar dinero. ¿Sabes? Claro. Los otros estudiantes tenían un loan, que es como un préstamo que les dan, y todos estaban como más estresados por la pasta, y yo me pude relajar gracias a la beca. Y entonces en esta escuela habría 24 horas, tenías tu estudio ahí, y yo me dedicaba a hacer las clases por el día y a aprender a animar por la noche. Claro. O sea, te pasabas ahí todo el día prácticamente. Sí. Wow. A ver, yo creo que también te estabas como muy curtida ya en lo de afrontar la frustración, porque llegar a otro país sin saber el idioma... pero además estaba muy motivada, claro. y con muchas ganas de aprender. Y la motivación es lo que hace que estés ahí horas y horas y horas. Claro, no, pero mola ese ímpetu de decir, acabo la carrera, sé que me mola la animación, me voy a otro país para intentar aprender allí y tal, que eso mucha gente no lo tiene. Que es más, me quedo en casa, más cómodo, y a ver si llegan las cosas. Ah, sí, ¿sabes? Yo hice la Erasmus en Londres, y fuimos 5 estudiantes de Pontevedra al Kingston University, y bueno, nos lo pasamos muy bien allí, la verdad. Y yo supe que quería volver a Londres. O sea, te fue llevando también la... Yo es que supe que acababa y me iba allí. Y fue difícil porque la vida allí, si no hablas inglés y tienes que trabajar así, en el pub yo trabajaba recogiendo vasos, o sea, no era el trabajo de mis sueños, pero también sabía que no iba a estar ahí en ese trabajo toda la vida, ¿sabes? Era como... Pero es estar muy enfocado también, muy, vale, quiero esto, tengo que hacer esto y para adelante con ello. Y en esta época, ¿qué artistas te inspiraban para comenzar? Pues Michel Gondry... sobre todo Michel Gondry, la verdad, porque él hacía cosas como muy manuales y mezcladas con live action, y él era una inspiración muy grande para mí. Pero bueno, también Cunningham, ¿sabes? Yo creo que los mismos hicieron una serie, o sea, sacaron una serie de DVDs con vídeos de música de Spike Jonze, Chris Cunningham y Michel Gondry, y yo creo que los tres fueron como mi mayor inspiración. Y no, son más de live action que de animación, pero Gondry tiene muchas cosas que podrían considerarse muy de animación, sí. Claro. Qué guay. Y luego pues también supongo que el mundo del videoclip te inspiraba un montón. Sí, total, sí. Porque encima Londres tiene una cultura musical impresionante. Yo cuando estaba trabajando en el pub hice un internship en una productora de música. Qué guay. Y sí, fue muy guay porque me dedicaba a viajar con algunos de los músicos como The Poptones. Me fui a París en un autobús limusina con ellos, y les tenía que grabar y luego editar los vídeos. Pero, ¿sabes? Yo estaba un poco con un pie en la animación y un pie en el live action, y me di cuenta que soy más de estar con los cascos, mi música y dibujando, que andar de aquí para allá con un crew y grabando, ¿sabes? Que es divertido, pero me gustaba más estar en mi mundo que por ahí, ¿sabes? Claro, pero mola que conozcas las dos vertientes. El trabajo que puede ser en equipo, de presente, que la animación al final acaba siendo muy solitaria a veces muy... Bueno, sí, pero no, porque trabajas en equipo, y yo, aunque esté con mis cascos, mi música y mi ordenador, tengo el Slack con 80 personas ahí, estamos todos hablando, mandándonos cosas, o sea, no es... Es solitario, pero no es tan ¿sabes? No es solo tú.
Sí, no, sí, pero no hay ese contacto de vamos a tomarnos ahora un café o lo que sea. Pero sí. ¿Y en qué momento llega entonces el corto Jamón? Sí, ese fue mi corto de graduación en el Film School. Ese fue el que sudé ahí la gota gorda para acabar el máster. Hombre, es que es un corto así muy, con un estilo muy clásico, de animación así tradicional. Pues yo aprendí a animar con eso. Y imagínate. El corto. Tiene así unas texturas como muy tradicionales de papel. Sí, yo esclavicé a mi pareja haciendo todos los fondos con serigrafía. ¿No? Sí. Me compré un set de serigrafía de estos que venden en las papelerías que te puedes montar en tu casa y le dije a esto era cut-out de serigrafía, o sea, no necesitábamos hacer fotografía de nada. Y el tío ahí cortando todo y haciéndome... Esclavicé a medio mundo, o sea, porque para colorear los personajes eso fue en Photoshop. La animación fue en papel. Yo animé todo en papel, haciendo el flickering con los dedos, ¿sabes? Todo. Y luego lo hice... lo limpié a mano también, con tinta, o sea, todo hecho a mano. Y luego tenía una cámara de alta definición con lo que hice fotos. Tenía una amiga que se fue a vivir a Beaconsfield, que era donde estaba estudiando yo haciendo esto, y porque su novio empezó a hacer sonido en la misma escuela. Y a ella, que estaba aburrida sin hacer nada, la esclavicé haciendo las fotos de todas mis películas. Estás aburrido, ¿eh? El poder de la amistad. Hola, ¿qué haces? Pero a ella le resultaba interesante porque veía todos mis dibujos y era, ¿sabes? Como que yo, pues me encanta que te encante porque así me quitas un peso de encima, ¿sabes? No, es que es muchísimo trabajo y no sé en cuánto tiempo... Y luego tenía a gente, tipo a mi hermano, amigos, que no sabían ni Photoshop y les creé como unas acciones de Photoshop y les dije, tú solo tienes que dar a este botón y hacer esto y todo el mundo coloreándome. Joder, pero qué guay que consiguieses hacer todo ese equipo de... Claro, es brutal. Todo el mundo coloreando la película. Por eso tengo unos créditos interminables. Sí. Es que le di puestos a... Yo flipé cuando lo vi. Es que yo lo había visto hace años, no me acuerdo qué festival. Dije, o sea, no sabía en ese momento que era un corto de graduación, porque claro, mucha gente se ve súper bien. O sea, que a ver, lo que a mí me gusta más de mi película es la música. Sí. Porque había un composer. Es que cuando estudias en el Film School, otros estudiantes están trabajando para ti. O sea, si yo soy la directora, tengo un equipo de estudiantes que también se están graduando con mi película. Claro. Y uno de ellos era, bueno, el composer, que es el que hace la música. Tuve una orquesta en la escuela, o sea, los músicos de verdad graban, y yo les vi, o sea, es que ojalá hubiera sacado más fotos, en serio. Sí. No tengo ni una foto de la orquesta, porque yo estaba tan concentrada en mi película que sacar fotos me daba igual, pero ahora digo, man, ojalá tuviera fotos de todo el mundo tocando los instrumentos, haciendo, porque eso fue brutal. Nunca he vuelto a tener el privilegio de tener una orquesta ahí grabando los instrumentos, ¿sabes? No, que es muy chulo que en la propia escuela como que fomente el hecho de que se colaboren. Es porque la idea de la escuela es crear un modelo imitando la industria en el mundo real. Entonces, todo el mundo se está graduando con películas. Había 3 directores, uno de live action, otro de documental y el de animación. Cada director se gradúa con una sola película, que es a la que le dedicas todo tu amor y tu tiempo, y los otros estudiantes que eran pues sonidistas, composers, production design, había guionistas, no era obligatorio trabajar con un guionista, producers, era postproducción, de todo. Ellos trabajan para ti y se gradúan con tu película y con las otras películas. Qué guay. Sí. ¿Y cómo surgió la idea? La idea de Jamón. Sí. Pues yo quería hacer algo que fuera un poco español. Español, sin duda. ¿Sabes? Porque cuando eres español viviendo fuera, pues te sientes un poco más español, solo porque claro. En comparación con el resto dices, anda, mira, soy español. Sí. Y entonces yo quería hacer algo así, pues un poco español. Y sabía que quería hablar de sentirte como un outsider. Y es... un outsider dentro de tu familia, ¿sabes? Que te obligan que te sientes forzado a adaptarte a un molde, ¿sabes? Social. Y cómo al final... No sé, o sea, es que ya hace bastante tiempo que hice esta película. Un rato. Pero mi idea original era hacer una comedia y con la presión vital que tuve haciendo la película hice una súper tragedia. Pero, ¿sabes? No, pero tiene su puntillo así como un poco, pues eso, tragicómico, tiene puntos al principio como más... Empieza de una forma y al final sí que es verdad que se vuelve más oscuro. Sí, se vuelve muy oscura. Oscuro, sí. Está online para verlo, buscarlo. Bueno, dejamos el enlace por ahí. Le da como un toque muy...
tradicional el tema de las voces, que ese acento que tienen los personajes, por ejemplo. Es que quería hacerla en inglés para no tener subtítulos. Claro. Porque allí la iban a poner en el cine, cuando nos graduamos te la ponen en el cine, y quería que todo el mundo mirara los dibujos, allí todo el mundo habla inglés porque es... Claro. Y entonces dije, no, tiene que estar en inglés, pero como es española, tienen que hablar en Spanglish, ¿sabes? Sí, no, está genial. Sí, está brutal. Y después eso, tuvo recorrido por festivales y tal. ¿Y cómo vistes todo ese...? Claro. Una vez ya lo haces, verlo con la gente, el público... Pues fíjate, yo estuve tan estresada haciendo esa película que la verdad... Al principio yo misma odiaba la película. O sea, es que yo decía, ay, no. Y cuando empezó a ser bien recibida, pensé, anda, mira, pues a lo mejor no está tan mal. Sí, claro, a ver, también es verdad, al estar tanto tiempo involucrada. Sí, no la ves todo el rato al final. La perspectiva no es la misma que pasa el tiempo. Y además es que aprendí a animar con esa película. Yo es que veo algunas acciones y digo, ay, madre, ¿cómo? Claro. A día de hoy sigues aprendiendo de... Yo ya no la miro. Yo hace mucho tiempo que no la miro. Pues la vamos a poner ahora aquí. Está chulísima, está chulísima. Gracias. Y después vamos a hablar del estudio. ¿Cómo os conocéis, Daniela y tú? ¿Y cómo decidís fundar un estudio? Pues Daniela también estudió allí, animación, pero ella se graduó un año antes que yo. Y ella empezó a trabajar en un estudio que... Era un estudio que hacían apps infantiles y hacía ella la parte de la animación para los apps. Y cuando yo me gradué al año siguiente, ella mandó un email diciendo, necesitan gente. Y yo dije, mira, perfecto, pues ahí voy yo. Y ella llevaba ya 6 meses. Y yo entré y el tipo de animación que hacían era, la verdad, horrible. O sea, es que no era animación, yo lo llamaba jumpation, ¿sabes? Era como hacer que imágenes saltaran, yo qué sé, era como... Sí. Y después de un mes le dije, mira, Dani, no hemos estado en el Film School para acabar trabajando aquí, o sea, hay que irse de aquí. Y entonces las dos empezamos a buscar oportunidades para dirigir, cada una a lo suyo, y ella encontró la primera oportunidad en un crowdfunding, ¿sabes? Era como haciendo un pequeño spot para Microsoft, pero que era muy poco presupuesto, y me contrató a mí como su animadora. Y después yo conseguí la oportunidad de dirigir un comercial para una charity, y era de un tipo que trabajó ahí en la producción, en esta compañía, y se fue a trabajar a otra compañía mucho más grande que era un Charity Nesta. Y me dijo, quiero que hagas una animación para este guión, porque es un guión muy aburrido y quiero que lo hagas divertido. Y yo, un guión aburrido para hacerlo divertido. Wow. Y la verdad es que quedó guay, ¿eh? Yo la contraté a ella como mi animadora, sí. Y quedó muy bonito. Yo hasta pensé, jova, pues hemos hecho que este guión aburrido sea divertido. Claro. Y después les gustó tanto que me ofrecieron hacer otro, y yo a Dani le dije, mira, ¿por qué no lo dirigimos juntas? ¿Sabes? Ese fue como el inicio. Y es porque estábamos todo el rato trabajando juntas en todas partes, y yo sentía que era mucho más fácil y mejor trabajando con ella que conmigo, y ella sentía lo mismo. O sea, trabajando con ella que sola, quería decir. Y pues dirigimos ese juntos y fue muy, muy bien. Y entonces, a partir de ahí, mientras aún estábamos trabajando en esta compañía de apps infantiles, decidimos ser duo directors y nos buscamos un nombre, Wednesday. Intentamos, o sea, ¿por qué Wednesday? Sí, ¿por qué Wednesday? Primera pregunta. Porque es que cada vez que se nos ocurría un nombre ya existía, pero ya existía con alguien que hacía animación. Yo pensé que somos muy poco originales los animadores, que todos se nos ocurren el mismo nombre. Y entonces un miércoles dijimos, miércoles, sí, ¿por qué no? Y además que es que miércoles, no sé, tiene connotaciones, es como la mitad, ¿sabes? Ni para ti ni para mí. Es también el personaje más interesante de la familia Addams, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, y no sé, nos gustó a las dos y nos quedamos con eso. A ver, es que es difícil poner un nombre. Es que al final te surge así y lo más espontáneo a veces es lo mejor. Y el logo lo hice yo. Pero el logo, también tenía la pregunta, en plan, ¿cómo surgió el logo? Es que pues el logo era un test que hice yo, o sea, puse una W así con ojos y además justo esa W, hice 2 triángulos con ojos y Dani dijo, ay, me encanta, nos lo quedamos. Y nunca lo hemos vuelto a cambiar, o sea, fue Aparte creo que define muy bien la estética que soléis utilizar. Sí, también. Luego además hemos hecho muchas pequeñas animaciones con nuestro logo y es que pega con todo, o sea... Hemos hecho muchas cosas distintas. Este logo ha sido un gorila, ha sido unas copas brindando, ha sido de... Y sí, al final, pero fue como un poco
de milagro. O sea, yo lo hice como un test, ni siquiera pensé que se iba a quedar. Pero a veces en la creación las cosas a veces suceden... Sí, sí. Sí. No, yo que al final decidís crear este estudio y ¿cómo empezáis a recibir trabajos? Porque, bueno, Dani y yo cuando nos juntamos como Wednesday y dejamos ese estudio y empezamos o sea, nos mandamos nuestro portafolio a una agencia y nos cogieron como dúo directors. Entonces, ahí era como... Ellos nos proponían a clientes como posibles directores para sus spots publicitarios, pero obviamente no nos llegaban los trabajos así caídos del cielo. Entonces, mientras tanto, empezamos a hacer freelance en distintos estudios por todo Londres. Y ahí conocimos un montón de gente. Yo qué sé, también conocimos el behind the scenes, cómo hacen los estudios, trabajar con otros, ¿sabes? Cómo nos dirigen a nosotras los directores. Y aprendimos mucho siendo freelancers. Y cuando nos llegó el primer spot publicitario, lo hicimos solo entre las dos. Tuvimos un animador que conocimos en uno de los estudios, es verdad. Y nada, hicimos un par de cosas y creamos un portafolio de duo directors y de pronto, un día... un tipo en Estados Unidos nos contacta diciendo, nos manda un email, él pensaba que éramos un estudio, y nos manda un email diciendo que él representaba estudios y que estaba interesado en representarnos. Y nosotras dijimos, ¿estudio? Vale, pues sí, somos un estudio. A partir de ese día decidimos, vale, somos un estudio. Y como que tuvimos una llamada con él y nunca le dijimos que solo somos dúo directos, ¿no? Le dijimos, sí, somos un estudio. La gente cuando habla de esto igual espera 50 personas o algo así, pero es que... No, al final yo creo que hoy en día hay muchos estudios que son pequeños. Sí. Pero no se trata de ser mucha gente, se trata de tener el conocimiento de llevar un proyecto desde el cliente, porque como director no tienes por qué saber cómo estar cara a cara con un cliente, o no tienes por qué saber cómo hacer un budget, o no tienes por qué no tienes por qué entender cómo funciona la parte de producción y la parte del cliente. O sea, te dedicas solamente al creativo. Pero si eres un estudio, tienes que tener o tú o alguien que sepa hacer todo eso. Y nosotras nos lanzamos a la piscina y dijimos, sí, lo sabemos hacer todo. Pero me gusta que fuera algo como que os lo dijeron y aceptasteis eso. Sí, es que a veces te viene la oportunidad y es como la tienes que coger. Salga como salga. ¿Y cómo lleváis el contacto con los clientes? Es decir, a veces los clientes igual se comunican, bueno, quiero esto de alguna manera, pero o no se saben comunicar. ¿Cómo relacionáis en ese sentido? No, bueno... Sí que los clientes siempre tienen a un producer, o sea, nunca hay problema de comunicarse. Al principio el problema que teníamos a lo mejor era entender un poco el tiempo que nos llevaría a hacer algo para entender el presupuesto que necesitábamos para hacer algo. O sea, al principio, cuando estás empezando, no lo tienes tan claro y a veces a lo mejor aceptas un presupuesto que es menos de lo que debería de ser. ¿Sabes? Al principio metes la pata, sí, pero una vez que vas haciendo cosas y vas entendiendo los presupuestos y el tiempo y el equipo que necesitas, pues ya no tienes ese problema. Los clientes, a ver, hay de todo. Hay clientes que tienen ya por naturaleza mucho presupuesto y otros que tienen menos. Y normalmente los que tienen menos son como un poco más difícil de trabajar con ellos porque son más... ¿cómo se dice? Precious, como que miran más en qué se gasta cada moneda, ¿sabes? Y los que tienen más, pues no son tan... les da un poco más. Igual, sí. Esto ya la... y la parte a nivel estética que soléis resolver, que todo tiene una coherencia, independientemente del cliente. ¿Cómo llegasteis a esa estética? Bueno... Dani y yo tenemos una estética ya parecida desde que éramos estudiantes. De hecho, yo la ayudé a ella en su corto de graduación y luego ella me ayudó a mí. No en todo el corto, o sea, como en la parte estética un poco. Cada una nos ayudamos a la otra. Y ya nos gustaba lo que hacíamos cada una, pero luego trabajando juntas se ha ido como unificando el estilo. Y ahora miramos lo que hacemos y no sabemos... ¿De quién es? No sabemos si lo he hecho yo o ella, o sea, es así. Pero yo creo que el estilo es una evolución, no sé. Sí. Y sobre todo es influenciado por cómo hacer las cosas más rápida en el mundo comercial. Porque en el mundo comercial tienes deadlines muy justos, entonces hay cosas que ya dices, bueno, esto no lo voy a poder hacer así. Por ejemplo, a nosotras nos encanta la animación 2D frame a frame,
Pero este tipo de proyectos normalmente necesita más dinero porque necesita más tiempo y necesitas más equipo y entonces al final no tenemos tanto acceso a esto y como nos gusta el look de las cosas 2D hechas a mano, pues intentamos hacer ese look en cosas que son más de After Effects. Claro. Y por eso viene el look, yo creo, es un poco adaptar lo que nos gusta a lo que podemos hacer. Las necesidades de producción, que es que al final os tuvisteis que hacer productoras totalmente. Sí, ¿no? Luego también hemos trabajado con gente, o sea, cuando nos empezaron a representar agencias como estudio, ellos ofrecían ayuda de producción, o sea, teníamos producers que ellos hablaban con los clientes, no tenía por qué ser nosotras, claro. Pero nosotras teníamos que aprobar el presupuesto, teníamos que aprobar el calendario, ¿cómo os llamáis? El schedule. Bueno, sí. Sí. El calendario. Está bien. ¿Y hay algún trabajo de estos de encargo que te haya emocionado más recibir o que el resultado digas, estoy más orgullosa? Sí, mira, mi favorito de los que hemos hecho es el que Dani odia más. Sí, claro, es que esto también, a ver, cuando trabajáis en equipo, antes de esta pregunta que te acabo de hacer, ¿hay conflictos entre vosotras o os lleváis también que...? No, o sea, yo creo que algunos conflictos que tenemos es, por ejemplo, este trabajo es uno que hicimos para Snoop Dogg y era un proyecto locura, porque necesitaban mucha animación en muy poco tiempo. Y entonces al principio no sabíamos que era para él y dijimos, no, o sea, estás loco. Pero dijeron que era para él y yo dije, ahora sí. Por supuesto. Y Dani todavía dijo, no, tú estás loca. Y ahí hubo un poco de... Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Si tú no lo quieres hacer, lo hago yo. Y ella solo lo dijo, ella solo lo hizo porque yo, o sea, no movía el pie de que, o sea, claro. Esto yo lo voy a hacer. Contigo o sin ti, ¿sabes? Wow. Claro, o sea, hay cierto secretismo cuando se llegan encargos así a veces. Porque si nos lo querían decir, puede ser... No es que no nos lo quisieran decir, es que fue como muy rápido. Nos contactaron sin pensar en decirnos quién era el cliente. O sea, nos dijeron, mira, esto es lo que necesitamos y este es el presupuesto. Y nosotras, estás loco, ¿sabes? Y el presupuesto era muy bueno, pero aún así era como... Sí. Cuando tienes un presupuesto muy alto y aceptas... También el riesgo es muy alto, ¿sabes? Porque contratas a todo este equipo y no cumples, claro. Normalmente te pagan el 50%, si te quitan el otro 50%, ¿cómo pagas a todo? ¿Sabes? Es como... Claro. No sé, o sea... Bueno, hay más presión, tienes menos tiempo también, claro, supongo, y que se quede bien. El estrés del proyecto, que era ser capaces de hacerlo... Dani era como, yo no me quiero meter en ese estrés. Y yo era como, yo sí. ¿Y entonces hay alguno que le guste a ella que a ti no? No sé, no, es que... No lo habláis. Estáis muy complementadas. No es que no lo hablemos, es que en realidad no hay ninguno que no nos guste. O sea, cada proyecto... Bueno, a lo mejor... Siempre hay uno que igual dices... Hay muchos proyectos que hacemos solo porque en ese momento no tenemos otro proyecto y este paga. O sea, claro, hemos hecho un montón de explainers que son bastante aburridos y que lo querían aburrido. O sea, que ni siquiera nos decían hazlo divertido, ¿sabes? Porque si nos dicen hazlo divertido, pues a lo mejor... Le metéis más. Sí. Claro, ¿y cómo compagináis esa parte de decir, aquí sí que podemos ser creativas y nos emociona, a esa parte de decir... Hombre, normalmente los proyectos que son aburridos y aceptamos es porque pagan. Y entonces normalmente lo que hacemos es, bueno, vale, hacemos este... proyecto aburrido que paga y luego hacemos un proyecto personal para nosotras con ese dinero, ¿sabes? ¿Y cómo adaptáis el estilo que habéis construido entre las dos a clientes que a lo mejor su identidad podría no adaptarse tanto a eso? ¿Cómo conseguís? Hombre, los clientes te contactan porque creen que tienes algo que ellos quieren para su proyecto. Normalmente nosotros hacemos proyectos personales cortos que tengan un estilo que nos gustaría hacer para un cliente. Por ejemplo, el último que hicimos, que fue el Yin y Yang, que es muy corto, una celebración de nuestro trabajo juntas, pues es un estilo bonito, que a nosotras nos gusta, bonito, y que nos han contactado ya alguna gente para hacer algo en ese estilo. Y la idea es esa, la idea es motivar a clientes que quieran hacer algo en el estilo que tú les propones con tus proyectos personales. Claro, al final saben lo que hacen, a tu web. De hecho, ir a su web, que veis todos los proyectos ahí, que están muy guays, y está Yin Yang. Claro, que celebrar los 11 años del estudio. Sí. Es que 11 años, ya es un ratito. Mucho tiempo trabajando. Ahora ya llevamos 12, sí. Claro, ¿cómo lo ves en perspectiva? Pues yo, o sea, lo que vemos es que ojalá esto dure para siempre, porque es guay. Qué guay.
Y este corto, Yin Yang, que es súper... La estética es súper bonita y súper poético. ¿Cómo trabajáis en ese sentido? Ese hilo experimental, no tan narrativo. Onírico. Sí. Pues fue igual que cualquier otra animación. O sea, sabíamos que, como hablábamos de las dos, y las dos siempre decimos que somos el yin y el yang, ella es yin y yo soy yang, pues queríamos hacer algo del yin y el yang. Y lo queríamos hacer en blanco y negro. No, y era como una cosa rara, porque nunca hemos hecho nada sin color, siempre somos muy coloridas. Y lo hicimos en blanco y negro y dijimos, madre, es demasiado blanco y negro, hay que ponerle color. Entonces, después de acabar eso, pintamos todo por encima. El color es animación straight ahead, ¿sabes? Sí, todo pintado por encima. Y nos gustó mucho más que cuando era solo en blanco y negro. Y nada, hicimos como un research de lo que significa el yin y yang, de lo que simboliza, el círculo, el cuadrado, o sea, y usamos todos esos símbolos, hicimos un storyboard, un animatic, pues como harías con cualquier... Lo único más experimental fue pintar por encima, que fue como improvisado. Nos lo inventamos sobre la marcha. Y realmente trabajáis, bueno, entiendo, no sé, no tanto con vamos a escribir exactamente lo que va a pasar, sino más storyboard ya directamente. O sea, tenéis el concepto y vas a... Un guión visual. Sí, el storyboard son unos thumbnails para entendernos las dos, pero sí, normalmente es que como que con tantos años trabajando juntas... ya somos como una persona, ¿sabes? Es que es algo muy inusual, en realidad, que se mantenga tanto tiempo pues, un dúo creativo. Es muy guay al final. No, y mola el mensaje ese de hacemos estos proyectos personales también como reel de demostración a otras agencias que nos digan, oye, contactarnos, esto es lo que hacemos. Que mucha gente en animación, bueno, o en creación realmente, están parados o no haciendo cosas. Y yo muchas veces a la gente a estudiantes les digo, aprovechar lo del estudiar y tal para hacer vuestro portfolio y seguir en eso, porque estar parados no te vale de nada. Entonces mola el ejemplo de decir, si tengo tiempo para algo personal, hazlo, que eso igual te lleva a otras cosas. Sí, cuando no hay trabajo, yo siempre creo que cuando no hay trabajo es cuando más trabajamos, porque cuando no hay trabajo es cuando más trabajas para conseguir trabajo, ¿sabes? Claro. Y eso es pues todo, o sea, desde mejorar tu página web hasta hacerte otro corto, hasta un montón de cosas. Sí, sí. Y voy a sacar el elefante en la cacharrería. ¿Se dice así, no? Elefante en la habitación. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial para todo esto? Sobre todo en publicidad. Pues la verdad es que no lo sé. Estamos un poco en un limbo de la incertidumbre que da bastante miedo porque obviamente hay un montón de cosas que puede hacer la IA ahora ya y solo va a ir a mejor. Pues las corporativas que están entrenando a la IA están como muy queriendo imitar todos los estilos de ilustración para no necesitar a los artistas y obviamente ya hay trabajos que están desapareciendo por culpa de la IA, entonces estamos todos bastante asustados. Claro. Pero sigue habiendo un poco de optimismo de que cuanto más IA haya, más se va a revalorizar el trabajo humano. Y entonces hay un poco de... Y además es que, no sé, es difícil de saber porque... Por muchas cosas que pueda imitar la IA, yo no creo que pueda ser como un humano. O sea, la razón por la que la IA existe es porque está copiando a los humanos. Entonces siempre va a tener que haber un humano al que copiar. Eso espero. Claro, y bueno, y la parte de, por ejemplo, ¿por qué os llamo a vosotras? Porque les gusta cómo pensáis vosotras y cómo vais a traducir sus ideas o lo que quieren ellos. Y los procesos que lleváis a cabo. La IA no va a conseguir ser tú. Lo que pasa es que hay muchos trabajos que ayudaban bastante a tirar para adelante para mucha gente, sobre todo gente que está empezando. Yo creo que el impacto más grande va a ser desde abajo. La gente que está arriba le va a seguir yendo bien y el impacto está como va a motivar menos a gente a querer hacer esto. Yo qué sé, ya hay mucha gente que se está cambiando de carrera pues porque ve que esto, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, no sé, la verdad no tengo una opinión, no sé lo que puede pasar, pero espero... Sí, bueno, estamos todos igual en ese sentido. Bueno, espero que no haga podcast, porque si no ya... Bueno, espérate. Que se sienta aquí un robot. Bueno, Totoro, si quieres decir algo. Es que ya hasta las voces, o sea, los actores de voz... Se está yendo... ¿Y en qué estáis trabajando ahora? Si se puede decir algo. Pues ahora estábamos simplemente haciendo unos trabajos de estos de ganar dinero, animando unos logos para una compañía, haciendo unas ilustraciones para otra compañía, o sea, nada súper grande. ¿Y algún proyecto personal de cara al futuro? ¿Tenéis por ahí pensado? ¿O tienes tú pensado? No, estamos como investigando qué hacer ahora, en plan de trabajo personal. Pero a mí me gustaría hacer otro corto. La idea de hacer un largo...
Nunca me ha motivado mucho, la verdad, porque yo soy como muy saltarina. Me gusta... O sea, los cortos ya llevan tiempo. ¿Te imaginas? Mucho tiempo. Claro, un largo... Sí, por eso. Yo no sé si yo tendría la capacidad mental de estar ahí en un largo tanto tiempo. Como el commitment de estar ahí con la misma idea, más de un año. Pero bueno, quién sabe, igual algún día te llama la idea y ya está. Es que no es el momento. Nunca se sabe. Pero bueno, qué guay. Y nada, pues vamos a ir acabando. Sí. Porque ya se nos acaba el tiempo. Es que hoy tenemos un día muy loco. Por eso entrevistas muy cortitas. Pero nada, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Qué honor, gracias. Pues el honor es nuestro. Ha sido genial tener una perspectiva pues, más variada. Sí, o sea, eso. Ir a la web. Sí. A la web. Wednesday. Ver los cortos, dejaremos enlaces por ahí. O sea que... Y nos vemos para la próxima semana en un nuevo programa de La Tribu. ¡Dibu!